foto, están representados dos animales en esta foto. Dicen que en esta foto la gallina está implicada, pero el cerdo está comprometido. La gallina está implicada, mientras que el cerdo está comprometido. Y eso quiero que hablemos en esta mañana. ¿Qué estamos en nuestra vida cristiana? ¿Estamos implicados o comprometidos? Y quiero que para ello leamos Esdras capítulo 5, por favor, no es un capítulo muy grande, así que vamos a leerlo. Estamos viendo esta serie acerca del libro de Esdras y le estamos titulando El Dios de los cielos. Y el capítulo 5 vamos a leer hoy, pero vamos a comenzar en el versículo 24 del capítulo 4. Esdras 4, 24. ¿Implicado o comprometido? Dice Esdras 4, versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que está en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5. Profetizaron en ese momento Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setbar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado la orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también les preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Pero los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron a Darío. Y les enviaron la carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en su mano. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quiénes os dio la orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Léase Salomón. Mas después de que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero del rey Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio órdenes para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbasar o Zorobabel, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Bueno, amén. Bueno,
Como he dicho, estas son las dos cosas que vamos a ver. La primera es implicado o comprometido. Así que la primera tiene que ver con implicado. Mirad, la obra, como vimos al final del capítulo 4, se llegó a parar durante 15 años. O sea, se detiene la obra, tanta ilusión que ellos tenían, tantas cosas se detiene. Pero ahora ya han pasado unos años y parece que esa oposición y esa intimidación había cesado, pero la obra seguía sin hacerse. Así que, bueno, algunos dicen que por comodidad, poco a poco pues se van acomodando, dejan aquello, otros creen que tiene que ver con miedo, con que como había habido una orden de que no podían edificar, pues siempre tuvieron ese miedo y nunca se atrevieron a hacerlo. Y otros hablan por desidia, tal vez por lo que los profetas en ese momento dicen. Así que vienen Ageo y Zacarías y predican. O sea, las profecías de Ageo y Zacarías tenemos que ubicarlas aquí entre los últimos versículos del capítulo 4 de Esdras y los primeros versículos del capítulo 5. Y Ageo, por ejemplo, no vamos a ir allí porque no vamos a tener tiempo, pero Ageo hay una de las cosas que les dice al pueblo de Israel y les dice: el Dios de los ejércitos, le llama Ageo cuando se refiere al pueblo en la situación en la que están. Dios de los ejércitos tiene mucho sentido, porque ellos tienen a estos imperios detrás de ellos presionándolos. Pero ellos tienen que saber que por encima de esos imperios y por encima de esos emperadores y de quien sea, está Dios. Por eso se dice que Dios es el Dios de los ejércitos. Si recordáis, cuando el profeta el pueblo estaba en Reyes, estaba el pueblo muy asediado, con muchos problemas, y el profeta Eliseo va y de repente uno de sus criados tiene miedo ante lo que pasa porque el ejército asirio viene hacia ellos. Y Eliseo, y él ora y le pide a Dios que deje que su siervo vea, que Dios le abra los ojos y que vea todo el ejército que hay allí. Y efectivamente a ese hombre se le abrieron los ojos y aquel siervo, aquel criado pudo ver que los ejércitos que estaban con ellos y con Israel era muchísimo más numeroso que todos los demás. Además, si tú eras un judío de aquel entonces, sabías que un solo de aquellos seres, un solo de aquellos ángeles, ningún ejército eran nada frente a un solo ángel. Y aquel siervo ve a todos aquellos ángeles, a todos aquellos que están. Bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes problemas en el trabajo? Abre los ojos. Solo tienes que abrir los ojos. ¿Tienes problemas en casa con circunstancias? Solo tienes que abrir los ojos. ¿Tienes problemas con personas? Solo tienes que abrir los ojos. ¿Tienes problemas con necesidad? Que dices, ¿me llegará el dinero? ¿No me llegará? La situación como la que está. Solo abre los ojos. Porque eso es lo que necesitamos, hermanos, abrir nuestros ojos. Porque el Señor está con nosotros. El Señor está cada día con nosotros, nunca nos deja, su presencia está siempre con nosotros. Pero a veces no sabemos abrir los ojos y estamos viendo solo para nosotros y viéndonos a nosotros mismos y lamiéndonos las heridas y viendo a nuestro alrededor y viendo quién está detrás y viendo quién está delante. Aprendamos a ver para arriba. Aprendamos a ver para arriba un poco y ver que con nosotros está el Dios de los ejércitos. ¿Qué importa que esté Asiria aquí amenazándoles? ¿Qué importa que esté quien esté? Ellos están implicados y los profetas les dicen, oye, el Dios de los ejércitos está con vosotros, así que no os olvidéis de eso. Otra cosa que les dice es, ellos decían, bueno, todavía no es tiempo de hacer estas cosas. Y el profeta viene y les dice, ¿cómo que no es tiempo? Ahora es el tiempo, vienen y los profetas le dicen. Si veis en la profecía de Ageo, hay como un juego de palabras, ¿no? Porque ellos decían, no es el tiempo todavía de hacer esto. Y el profeta viene y le dice, de parte de Dios, ahora es el tiempo. Pero vosotros decís, no es el tiempo. Pero Dios dice, sí es el tiempo. Algunos expertos en hebreo nos dicen que básicamente la idea en el texto hebreo original es, vosotros decís, no es el tiempo de hacer la obra de Dios. Pero yo os digo, ¿quién os creéis vosotros que sois? Ahora es el tiempo. Cuando dicen, vosotros decís, no es el tiempo,
la idea en hebreo es, ¿pero qué nos creéis? Ahora es el tiempo. Hermanos, muchas veces en nuestras vidas hay una doble visión de las cosas. Nosotros muchas veces decimos, ahora no es el tiempo, o no puedo hacer esto, o no voy a ser capaz, o no sé qué y no sé cuánto. Pero ¿le has consultado a Dios si es el tiempo? Para hacer lo que sea, para comprarte un coche, para comprarte una casa, para casarte, para un trabajo, para una decisión familiar, para lo que sea. Muchas veces nos adelantamos a decir, no, es que ahora no es el momento. ¿Quién nos creemos que somos? Porque a lo mejor el Señor tiene una opinión totalmente diferente y a eso es a lo que tenemos que prestarle. Por eso Ageo viene y le dice, oye, un momento, pararos un momento, Le dice, deteneos en vuestros caminos. Estáis diciendo que no es el tiempo, pero Dios no opina lo mismo. Dios no opina lo mismo. Y una tercera cosa que el profeta les dice, bueno, esto es una versión de una frase de una canción, pero Ageo les dice, ¿no? Vais, dice, trabajáis y os esforzáis y os levantáis de madrugada y edificáis y todo eso. Y básicamente lo que el profeta le dice es, y cae en saco roto, no os llega. Seguís insatisfechos de la misma manera y seguís trabajando y os seguís levantando temprano y preocupando por ganar y preocupando por crecer económicamente y preocupando por estas cosas. Y no es esto, y os metéis en una rueda donde estáis en saco roto. Jesús también dijo lo mismo, dijo que ¿por qué nosotros nos teníamos que preocupar igual que las demás personas? Dice, mirad, considerad los lirios del campo, considerad los pájaros, considerad tantas cosas. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que todo eso? Y Ageo lo que les dice es, ¿por qué estáis? Cuando no ponéis a Dios en primer lugar, las cosas materiales no te llenan, porque nunca es suficiente. Y aquí es donde, perdonadme la licencia, aquí es donde una canción de Fito, un hombre que se llama Fito, él tiene una canción muy buena y dice esto, nunca tendrás suficiente, te matará la avaricia, creo que te mereces todo lo que no necesitas. Y lo que Ageo le está diciendo, en otras palabras, es, mirar, la vida no es esto, el propósito de haber venido otra vez a Jerusalén no es este. Ahora es el tiempo. Mirad, ya tenéis casas. Hasta ahora era lógico porque ellos venían del exilio y no tenían sus casas todavía y se tienen que meter en una casa, arreglarla y está bien. Y Dios espera. Pero ahora de repente le dice, ya está. Les dice, ya tenéis casas artesonadas. Y hay dos ideas ahí. O bien que Ageo está diciendo que tienen ya unas casas de locos y les dice, oye, una casa está bien, ¿no? Y entiendo que hasta ahora no os podéis haber dedicado a otras cosas, pero ya tenéis vuestra casa, ya está, ¿no? Ya tenéis un techo, ya está. Pero hay otros que creen que lo que está diciendo es casas con techo, que la idea de artesonadas es casas con techo. Y eso, si está diciendo eso, tiene un sentido, porque la casa de Dios es verdad que habían edificado el altar, el fundamento, pero no había techo todavía. Es como que le está diciendo, oye, vosotros tenéis techo en casa, ¿no? Sí, pues la casa de Dios no. ¿A qué me refiero? A que me parece muy bueno, ¿no?, lo que hace, porque Dios espera que ellos se establezcan, espera que ellos consigan un trabajo, espera que consigan sus casas, espera que estén bien, acomodados, tranquilos y seguros. Eso está bien y eso lo hace Dios. Pero llega un momento que Dios nos dice, ya está, ya, ahora hay que hacer otra cosa. Y Zacarías también les habla, ¿no? Y el mensaje de Zacarías básicamente no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y hay dos ideas ahí en lo que Zacarías le dice. O bien que les dice que el pueblo estaba trabajando en sus fuerzas, y entonces ahora les dice, oye, mirad, estabais trabajando en sus fuerzas, esto no es así, tenéis que depender, es el Señor el que tiene que bendeciros. O la segunda, con la cual yo digamos que
me puedo identificar más, en que ellos posiblemente creían que no sería posible hacer, que sería posible, no creía, o sea, ellos creían que no era posible hacerlo, porque tenían muchos enemigos y ya habían estado implicados bastante y ya habían hecho bastante, ¿no? Por tanto, ya ahora ya era imposible porque había mucha oposición. Y Zacarías viene y les dice, mirad, no es con vuestras fuerzas, no es con vuestro espíritu, con vuestra gana, con vuestro espíritu, con vuestra voluntad. Es con el Espíritu de Dios, es el que tiene que hacer las cosas. Y por lo que os voy a decir al final de todo, hermanos, el Señor no nos necesita. No. Solo que a veces nos ofrece y nos dice, ¿quieres ser útil para mí? Pero no nos necesita. Y aquí Dios le está diciendo a través de Zacarías, Israel, no es con vuestra fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y dijimos hace poco que para vivir la vida espiritual hay que vivirla en el Espíritu. Si la vida espiritual no se vive en el Espíritu, no es una vida espiritual. Será una vida, llámale como quieras, pero no es espiritual. Pero bueno, avancemos porque tengo más que decir. Hasta ahora más o menos les ha ido bien. Y con Ciro ha bastado. Es decir, ellos tienen el deseo de implicarse y con el decreto que Ciro les había dado de que podían regresar, de que podían construir el templo y de que les iban a ayudar la gente, pues llegaba. Pero a veces no basta con eso. A veces no basta con eso solamente. A veces no basta con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, con nuestros dones, con la gente que tenemos aquí, con los recursos, con el dinero, con las cosas que tenemos. A veces no basta con eso. Y Dios les envía ahora profetas y ellos van a tener otro edicto. Pero ahora esta vez no es el de Ciro, esta vez es el de Dios. ¿Entendéis? En los primeros capítulos ellos tienen un edicto, tienen una motivación para trabajar. El rey Ciro les ha dicho, oye, podéis hacerlo. Pero ahora tienen palabra de Dios. Ahora tienen un mandato específico de parte de Dios para hacerlo. El otro día hablaba con este chico que se ha convertido hace poco, Manuel, ¿no? Y él me decía que durante mucho tiempo había intentado hacer algunas cosas, ¿no? Por él, por su... Bueno, no lo quiero hacer largo, no, simplemente lo quiero dar como un ejemplo. Por él y tal. Y él me decía, pero ahora entiendo que es el Señor el que me lo está pidiendo. 15 años sin hacer nada, pero ahora Dios les pide que den el paso. Y ellos vamos a ver que lo van a dar y se implican. ¿Llevas tiempo parado en tu vida? Bueno, pues tal vez Dios te dice aquí, ahora, hoy, que te pongas manos a la obra. Manos a la obra o manos a la obra en su obra. Tenemos que estar implicados, no podemos estar de otra manera. La vida cristiana no consta de otra cosa, sino que una vez el Señor nos ha salvado, estar implicados. O sea, ¿qué estamos entregando? ¿Qué estamos dando? ¿En qué nos estamos esforzando? Y no solo hablo de hacer cosas, no solo hablo de hacer cosas, sino hablo de ser cosas. Porque el estar implicados no quiere decir hacer algo, sino qué estoy entregando. ¿Qué estoy entregando de verdad? ¿Me duele esto? ¿Me sacrifico por hacer las cosas? Porque la vida cristiana no es solamente hacer, venir, es ser. Eso es lo que consta, eso es en lo que consta la vida. Así que ¿estáis implicados? Eso es en primer lugar. Segundo lugar, bueno, ahí ya tenemos comprometido. El cerdo, o sea, el huevo, la gallina pone un huevo y sigue viva, pero el cerdo ya no sigue vivo. Por eso el cerdo está comprometido. Mirad, las situaciones nos ponen a cada uno en nuestro lugar. Las situaciones de la vida nos ponen a cada uno en nuestro lugar. Revelan al fin de cuentas lo que somos, revelan lo que hay en nuestro corazón, revelan nuestro nivel de espiritualidad que tenemos, de madurez, de confianza en el Señor. Muchas veces han dicho muchos escritores y pastores y gente, hombres y mujeres de Dios, han dicho que la vida cristiana no se mira
por las acciones, sino se mira por las reacciones. ¿Cómo reacciono yo frente a las cosas? ¿Cómo reacciono yo frente al Señor, frente a las dificultades? Y el versículo 3 marca si somos gallinas o... Iba a poner cerdos, pero me sonaba un poco fuerte, así que ya dejo el animal para ti. Versículo 3. En aquel tiempo vino a ellos Tanai, gobernador del otro del río, bueno, venían esta gente, y les preguntó, ¿quién os ha dado la orden para edificar esta casa y levantar los muros? Y a ver, ¿quiénes son los nombres? DNI. Bueno, no sé si había DNI, pero quiero anotarlo. Número de pasaporte. Y esto es un nivel más ya. Hasta aquí habían estado implicados, pero ahora tienen que comprometerse. Porque vienen otra vez y los amenazan. Oye, ¿quién os ha dado permiso para hacer esto? Porque ellos probablemente sabían perfectamente que hace años se había dicho que se detuviera la obra. Y ahora sí, bueno, no, Dios nos dio el permiso, vale. ¿Quiénes son los que están edificando esto? Porque la idea era llevar ante el rey, ante el emperador esto y acabar con ellos. Por tanto, aquí tenía que haber no solamente implicados, sino tenían que comprometerse en esto. El versículo 5a, vemos una de esas frases que a uno lo dejan tranquilo, ¿verdad?, frente a la vida. Dice el versículo 5, todo esto que hacen los hombres, ¿no? Les preguntan quién les ha dado permiso y cuáles son sus nombres. Y dice el texto, pero los ojos de Dios estaban sobre ellos. Los ojos de Dios estaban sobre ellos. El texto nos dice, ¿no? Es lógico ver a veces las preocupaciones, es lógico ver las situaciones, las dificultades, por lo que la vida nos lleva. Pero hay que levantar los ojos al cielo y ver que por encima de todo eso, el Señor está. Los ojos de Dios estaban sobre ellos. ¡Qué tranquilidad!, ¿no? Qué tranquilidad ver a tu lado y donde veas hoy día, pues hay lo que hay. Pero puedes levantar tus ojos al cielo y el Señor está ahí. Para lo que necesites, ayuda, fortaleza, sanidad, recursos, ánimo, lo que sea que necesites. Dios está ahí. No se ha quedado miope Dios. No, es que esto a veces falla aquí. Bien, ahí, vale. Dice el Salmo 18, porque contigo desharé ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Israel sabía lo que era esto. Sabía lo que era enfrentarse a situaciones y ver cómo, a pesar de ser menores en número y en fuerzas y en todo, Dios estaba con ellos. Y por tanto les daba la victoria. Mirad, ayer quiero mencionarlo, ¿no? Porque ayer Carlos Mora dando el testimonio con los jóvenes y dijo algo que me gustó mucho y cuando lo oí digo, pues tiene que ver con lo que yo mañana voy a decir. Y él le estaba diciendo a los chicos, ¿no?, y a las chicas que a veces uno como joven, ¿no?, pues se preocupa de las cosas que vendrán, con quién te vas a casar, qué trabajo vas a tener, bueno, pues, primero qué vas a estudiar, qué trabajo vas a tener, cómo van a ser tus circunstancias, tus hijos si Dios te los da, etcétera, ¿no? O sea, toda la incertidumbre que a veces uno como joven tiene, ¿no?, frente a lo que viene por delante. Y él dijo, no, bueno, la palabra final es mía, no es de Carlos, pero él les dijo, no, vuestro futuro ya está empezando, está de camino. Y me encantó eso, porque uno está preocupado por las cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Todo esto. Pero Dios ya está trabajando en eso. Eso ya está empezando, ya está de camino. Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce todo. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Y aquí a este pueblo que está intimidado y que ahora tiene que comprometerse, ¿no?, pues les dice, pero los ojos de Dios estaban sobre ellos. Como dije antes, ¿cuál es nuestro problema? Levantemos, abre tus ojos, levanta tus ojos al cielo, porque el Señor está ahí. Mirad, ¿qué responden ellos, no? Dicen, cuando
cuando ellos responden la carta, dice, cuando les preguntaron, oye, ¿quiénes sois? Y ellos en el versículo 11 vemos que dice, nosotros somos siervos. Siervos del Dios de los cielos. Bien, la palabra siervo significa sirviente o esclavo. Ellos entienden que sus vidas están al servicio de Dios. ¿Quién eres? Yo no sé si alguien, cuando digo quién eres y enseño esta foto, sabe lo que decirme. Los que han visto esta serie, es una serie que se llama Juego de Tronos, y este personaje es una niña que se llamaba Arya Stark, y ella en un momento dado está con una gente que está medio loca, pero bueno, ahí está con ellos, y un maestro quiere enseñarle a ella, ¿no? Y siempre le hace una pregunta, y le dice, ¿quién eres? Y ella dice, ¿alguien lo sabe? Bueno. Y ella dice, nadie. Y luego, ¿quién eres? Nadie. Y el maestro le enseña a ella, que aunque ella tenía muchos recursos y venía de una familia y era muy buena en artes, en todas las cosas, pero que ella tiene que aprender que no es nadie. Que eso es el principio para ser alguien, ¿no? No soy nadie. Y ellos es lo que están diciendo. O sea, ¿vosotros quiénes sois? Nadie. Somos siervos. No somos nada más. Somos siervos. Yo no soy nadie, pero ellos dicen, nosotros somos nadie del Dios del cielo. Ahí está la diferencia. O sea, ellos han aprendido a dejar de mirarse a sí mismos y a levantar los ojos y a abrir sus ojos. Cosa que en otra época no pasó. Cuando estaban todavía en Jerusalén, en Israel, antes de ir al exilio, no pensaban así. Y cuando tenían un problema recurrían al rey de tal o al rey de cual, o recurrían a alianzas, o recurrían a ejércitos, o recurrían a un montón de cosas. Pero ahora ya han aprendido. Bueno, ¿quiénes sois? En aquel entonces dirían, cuidado que somos Israel, y somos no sé qué, y somos no sé cuánto, y nuestros reyes... Ahora ya no. ¿Ya quiénes sois? Nadie. Yo no soy nadie. Pero tengo un Dios que está en los cielos. Y ahí está la diferencia a veces entre estar implicado y comprometido. Ahí está la diferencia a veces a lo que estoy dispuesto a dar. Ahora, ¿qué le dan? O sea, que le dan lugar a Dios se nota en varias cosas en el texto. Por ejemplo, primera, se nota en el versículo 11. Dios es antes que tú. O sea, ellos dicen, somos siervos del Dios del cielo. Y ahora les dicen, y reedificamos la casa que ya muchos años había sido reedificada. O sea, lo que le están diciendo a los siervos estos y al rey es, mira, Dios es antes que tú. O sea, antes que tú estuvieses aquí, esta casa ya se edificó hace mucho tiempo. Y la edificó el rey Salomón. Y Dios nos metió aquí en esta tierra. Por tanto, Dios es antes que tú. O sea, si tú me estás preguntando a mí quiénes somos, tal vez a ti Dios te preguntaría, ¿y tú quién eres? ¿Recordáis que ellos vienen de esto? Ageo les dice, pero vosotros ¿quién os creéis que sois? Y ahora cuando ellos les preguntan, bueno, ¿quiénes sois? Tal vez ellos están reproduciendo eso, ¿no? Nosotros nadie. ¿Y tú quién que te crees que eres? Rey. Porque antes que tú ya estaba el templo. Antes que tú ya estaba Dios aquí. Segundo, versículo 12. Asumen su culpa. No la matizan. Dice, después nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos y Él lo entregó en manos de Nabucodonosor. Difícil este nombre, ¿no? Espero que la mujer de Nabucodonosor no fuese tartamuda, sino... asumen su culpa. Dicen, esto fue culpa nuestra. O sea, si quieres buscar alguna explicación de lo que ha ocurrido, nosotros tenemos la culpa. Qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia de nosotros, cuando muchas veces estamos matizando las cosas, estamos justificando las cosas, estamos diciendo que eso es normal, es que vivimos aquí en España, es que nuestra cultura, es que yo soy así ya, y con los jóvenes aprendimos hace 2 semanas, con gente que son cristianos y psicólogos también, que eso de yo soy así, no, o sea, tú eres así porque te da la gana.
Si te da la gana, ya no eres así, ¿vale? Entonces, ellos no justifican nada. Les dicen al rey, mira, si tú te preguntas si Dios está allí antes de mí y se hizo el templo, ¿dónde está el templo? Pues el templo se tiró, se destruyó. ¿Y dónde está Dios? Y ellos les quieren decir, mira, la explicación es esta. Esto ocurrió por nuestra culpa. Qué bien, ¿no? No matizar las cosas. Tercero, no fue Nabucodonosor quien conquistó Jerusalén. No fue. Lo que ellos están diciendo es, fue Dios el que nos entregó. Y si fuéramos a Daniel capítulo 1, veríamos eso. Cuando el profeta Daniel dice, en el año tal de no sé qué, dice, el Señor entregó en manos de Nabucodonosor Jerusalén. ¿Por qué Nabucodonosor conquistó Jerusalén? Porque Dios la entregó. Le está diciendo, mira, tu tatarabuelo no fue el que... No, fue Dios el que hizo esto. Y en cuarto lugar, la demostración de todo esto es el edicto de Ciro. Les dicen ellos, mira, búscalo en los libros. O sea, si no nos crees lo que estamos diciendo, si no crees que esto es un cuento chino, cómo el rey Ciro, después de haber conquistado Nabucodonosor Babilonia y ahora estar en el exilio, ¿cómo que el rey Ciro va a dar un edicto para que vosotros regreséis y construyáis la casa y os dé dinero? O sea, esto es una locura, ¿dónde vas? Y ellos le dicen, mira, búscalo, ahí está. ¿Te parece increíble, no? Sí, claro, pues a mí también, pero ahí está. O sea, ellos dicen, mira, esto es así. Muchas veces la vida y las circunstancias y la ciencia y la filosofía y todo nos pueden decir cosas. Pero ahí está. Es innegable la obra de Dios. Es innegable la mano de Dios. Dice, está por todos los lados. Incluso el Salmo 19 dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Solo hay que aprender a ver. En el versículo 5 y 6 podrían pasar alrededor de 6 meses, os explico, porque lo que ocurre es que estos piden una carta para llevarla al rey, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Pues que tienen que preparar la carta, dársela a los emisarios tienen que viajar hasta donde está el rey, y en aquel entonces no había Iberia ni nada de eso, tenían que ir andando o en caballo, pasaban meses, tenían que llegar allí, entregar la carta al rey, que el rey la leyera, que el rey comprobara todo aquello, que el rey lo afirmara y que ahora volvieran de nuevo otra vez a Jerusalén para confirmar lo que el rey había decidido. ¿Entendéis, no? O sea, tenían que pasar unos meses. Así que pasan unos meses. Pero mientras ellos estaban implicados y comprometidos en la obra. ¿Por qué lo sabemos? Por la carta dice, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos sobre las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en su mano. Pablo nos dice, mirad pues cómo andéis con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, ellos lo que dicen es, nosotros estamos implicados y comprometidos. Nos han metido en este marrón, muy bien, vamos a hacer, ¿cómo podemos seguir construyendo la casa? Vamos a hacer esto. Y piden la carta para que el rey vaya y mientras ellos seguir construyéndola. O sea, no nos puede detener nada en la obra de Dios, en nuestra vida, no debe detenernos nada, porque de una u otra manera siempre hay algo que hacer para el Señor, siempre hay algo que lograr, y a veces decimos, mira, es que lo que yo puedo hacer es poco. Léete el libro de Nehemías. El libro de Nehemías se dedica capítulos enteros a decir, tal familia reedificó 3 metros. O tal familia arregló una puerta, o tal familia construyó esta esquina de la muralla. Y tú dices, bueno, o sea, y por haber hecho una puerta, ¿tiene que estar reflejado en Nehemías? Pues sí, porque no todos la hacen. Porque a veces decimos que nos vamos a implicar en la obra del Señor, pero cuando tenemos que comprometernos, pues ahí nos cuesta. Pero mira, vale la pena, implicados o comprometidos. Os voy a contar una historia.
¿Alguien ha oído hablar de David Brainerd? Una pena. Una pena. Bueno. David Brainerd fue un misionero. Os voy a contar algunas cosas. Él nació en abril de 1718 en Estados Unidos, en Connecticut. Con 9 años su padre murió y con 14 su madre. Cuando todavía él estaba buscando a Dios, entra en la Universidad de Yale a estudiar teología y lo echan a los 4 meses. Lo echan a los 4 meses porque el profesor que le estaba dando clases a él de teología, su vida era un desastre. Y lo acusa de que su vida es un desastre. De que cómo está enseñando teología, cómo es su vida, cómo está su vida moralmente delante del Señor. Y lo echan de Yale. A los 4 meses lo echan. Siguió años intentando entrar en otras universidades y le prohibieron el ingreso allí. Intentó ir a un seminario y estudiar y también le prohibieron el ingreso en cualquier seminario. Con 21 años él se convirtió a Cristo, por fin. Y con 24 una misión lo aceptó para que fuese a evangelizar a las tribus indígenas en Estados Unidos. Estuvo estudiando idiomas, pero él sufría depresión constante, desde niño, depresión. También dice él que tenía sentimientos de necesidad espiritual en su vida, un vacío espiritual, y tenía tuberculosis. Bien. Con 25 años se va, por fin, a las misiones en el interior de Estados Unidos, por aquel entonces Nueva York. Bueno, miro para David porque David estuvo en Nueva York, lo que es ahora, y antes era el interior. Bueno, aquí están hermanos que conocen más todavía, que en aquel entonces era el campo aquello, ¿no? Pero ahora sabemos cómo es Nueva York, pero aquel entonces era el interior de Estados Unidos y un clima terrible. Bueno, pues ahí se va a predicar. Dice que las dificultades que tuvo, la falta de alimento, la mala vida, tiene que irse a vivir en una tienda de campaña, según él, indigna, así que imagínate cómo sería, indigna, todo eso agrava su enfermedad, o sea, la tuberculosis la agrava, y agrava su depresión también. Y cuando se convirtió una chica después de un tiempo, que esta chica empezó a hablarles a otros y empezó a ver como una especie de pequeño avivamiento en medio de aquellas tribus. Y se tuvo que regresar de lo enfermo que estaba. Se tuvo que regresar porque estaba enfermo y estaba también con depresión. Pero dice que en ese entonces él empezó a escribir un diario donde empezó a escribir acerca de sus expectativas, del cielo, consciente de que era inevitable su muerte. Tal y como estaba enfermo y con depresión, este hombre a veces oraba 24 horas seguidas. En diciembre del 1746, por ejemplo, él escribe de qué bendición es estar constantemente preparado para la muerte. Qué bendición es estar constantemente preparado para la muerte. En marzo de 1747 se tiene que volver y acaba en la casa de un hombre, que a lo mejor algunos lo conoceréis, si no, vuelvo a decir qué pena, Jonathan Edwards. Acaba en la casa de Jonathan Edwards para recuperarse. Y el informe médico que recibe él es que no hay solución para él, se va a morir. Aún así, él saca fuerzas de flaqueza para ir a las misiones otra vez. Y solo llegar al sitio donde iba,
casi le costó la vida. Casi le costó la vida, casi se muere. Y tiene que volver a casa de Jonathan Edwards para pasar los últimos días de su vida. Jonathan Edwards reúne a su familia en muchas ocasiones para hablar con él acerca de la brevedad de la vida y acerca de la gloria de Dios. Y Jonathan Edwards, que es el teólogo de la Reforma en general, dice que se quedó impactado con aquellas conversaciones con el joven David Brainerd. Él había escrito un diario y le pide a Jonathan Edwards que no lo publique, que lo destruya. Pero Jonathan Edwards dice que él no quiere destruir eso, porque es una joya aquello, así que no lo destruye y se lo guarda. El 10 de octubre de 1747, David Brainerd muere con 29 años. Fue cristiano 8 años y misionero 4. 8 años solo como cristiano vivió y misionero 4. Sin embargo, es probable que nadie haya tenido mayor influencia en el movimiento misionero moderno que él. ¿Por qué? Edwards publica en 1749 un libro que se llama El diario y la vida de David Brainerd. El diario y la vida de David Brainerd. Si podéis conseguirlo, conseguirlo. Si sois capaces de leerlo, os doy un premio. Sí, porque es otra historia. Yo lo estoy leyendo, es otra historia. Tengo que leer el mismo párrafo 10 veces. Es otra historia. Jerusa era una de las hijas de Jonathan Edwards, enfermera. Y él dice que el precio que él tuvo que pagar para cuidar los últimos meses de David Brainerd fue que su hija Jerusa se contagió de tuberculosis por cuidar a David Brainerd y se murió 4 meses después de David Brainerd. 4 meses después. Mirad, ¿os suena John Wesley? John Wesley, fundador del movimiento metodista, fue misionero por ese diario de David Brainerd. ¿Os suena John Newton, el famoso traficante de personas, de negros en Estados Unidos, que se convierte y luego es un misionero y un referente? Él luego después se dedicó a servir al Señor por el diario de David Brainerd. ¿Os suena William Carey? Sí, ¿verdad? William Carey, misionero y traductor de la Biblia en muchos idiomas y fundador de la Sociedad Misionera Bautista. Salió a la obra de Dios por el testimonio de David Brainerd. ¿Os suena David Livingstone, el que hizo la cartografía de casi toda África y llevó el Evangelio a casi toda África? Fue a las misiones por el testimonio de David Brainerd. ¿Os suena Jim Elliot, el que mataron los Aucas en el Ecuador y que luego hoy en el siglo XX es la persona que más influyó en las misiones en el mundo? Pues decidió, un joven brillante, se dedicó a servir al Señor por el testimonio de David Brainerd. 8 años de cristiano, 4 de misionero. Porque David Brainerd no estaba solamente implicado, estaba comprometido con Dios. Hoy se le consideraría un fracaso a David Brainerd por su vida plagada de mala salud, de depresiones, etc. Pero contrastaba con una profunda determinación por Dios y su obra. Hace muchos años yo leí un libro que se llama La Pasión de Cristo, que escribe Jonathan Edwards, donde habla de la gloria de Cristo, y me quedé alucinado leyendo ese libro. Bueno, pues ese libro él la escribió en conversaciones con David Brainerd. Aquí tenemos a unos cuantos que han regresado de Babilonia y están en Jerusalén, con oposición, con dificultades, con cosas. Estaban implicados, pero llegó un momento en que necesitaban comprometerse.
Porque, hermanos, habrá circunstancias en la vida que nos obliguen a comprometerse. ¿Qué legado queremos dejar? ¿Qué huella queremos dejar en este mundo? ¿Qué huella queremos dejar a nuestros hijos? A los que nos conocen en la iglesia, a nuestros vecinos. ¿Qué legado estamos dejando? Y mira, el legado no es aquello que tú dejas cuando te mueres. El legado es aquello que tú acumulas mientras vives. Mientras vives. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, porque tú nos muestras, Señor, este pequeño grupo